distintas, que no tienen nada que ver unas con otras, pudieran tener similares características, sino que ahí también se buscó algo que en varias ocasiones se ha mencionado, y es la posibilidad de que exista un linaje, es decir, una transmisión genética de ciertas características que permitan que una persona que hoy, por ejemplo, se la podría denominar como experimentadora, haya tenido un padre, una madre o abuelos que hayan sido en otra época catalogados como chamanes, brujos o definiciones de esas características, pero que en el fondo lo que estarían demostrando es la existencia de personas con estas características, por lo menos fuera de lo ordinario o de lo habitual. Bueno, ahí decía, personas que estaban prestando servicio, generalmente son personas que se desempeñan justamente en áreas de seguridad, de defensa o de inteligencia. ¿Y por qué también es importante el estudio de este grupo de personas? Porque justamente al estar involucradas en ese tipo de funciones, tienen ciertos compromisos hasta legales para no revelar, salvo que se le permita, este tipo de incidentes que pudieran tener. Es decir, y esto lo hemos visto en muchas oportunidades, las personas se ven obligadas a callar porque si llegan a contar lo que les pasa, bueno, corren el riesgo de sufrir severas consecuencias, incluso desde el punto de vista legal, perder su trabajo, bueno, y toda clase de beneficios, ¿no? Y ahí, desde el punto de vista ya médico, las áreas objeto de estudio, bueno, esto ya fue mencionado esta mañana, son las regiones de caudado y el putamen del cerebro, que, en palabras de Gary Nolan, él señala que es la parte del cerebro que está ligada o asociada con la intuición. Ahí, bueno, algunos planteos, algunas preguntas que se han hecho es si de estas definiciones se puede establecer lo que se llama interfaz hombre-máquina, que es algo que se especula, que es la posibilidad de que lo que conocemos como ovnis o fenómenos aéreos no identificados pudieran ser operados incluso sin instrumental de ningún tipo, solamente en interacción de la mente y el objeto o el aparato. Incluso hasta podría existir una relación con algo que ya hemos mencionado en otra oportunidad, que es el tema de los metamateriales, la posibilidad de que esos metamateriales pudieran ser sensibles a esta acción psíquica, si se quiere decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, son especulaciones y líneas de investigación que se pueden llegar a explorar. Y bueno, ya en un segundo me voy a referir a esto que dice antena, ¿no? Esa parte del cerebro funcionando como si fuera una antena. Y acá una aclaración, porque yo recién mencioné el término lesiones, y la noción de lesión alude a un daño físico de alguna manera. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que tal vez no existía un daño físico en algunos casos o lesiones, sino que en realidad lo que sucedía era un incremento en la cantidad de fibras que se dan en la región del núcleo caudado y del putamen, que generaría una especie de densificación de esas fibras. Bueno, y ahí habla de conexiones o tractos de materia blanca, que bueno, ya lo voy a caracterizar en un segundo. Vamos a la siguiente. Esto que yo les estaba presentando recién, bueno, fue en 2018 y desde ese entonces hasta la fecha, bueno, Gary Nolan ha sido objeto de sucesivas entrevistas, ha ido siempre ampliando un poco más porque las investigaciones no han terminado, sino que continúan, lo cual es muy bueno porque demuestra por un lado el compromiso de la ciencia, o de científicos en este caso, y porque evidentemente van surgiendo resultados, esto es lo bueno, estas ideas que en otra época parecían exóticas, ¿no? La idea de poderes mentales, dejaría, vamos a decirlo así, de ser relatos fantásticos, sino que tendrían un asidero científico y sobre todo un fundamento fisiológico. En una parte del cerebro humano radicarían estas capacidades. Bueno, y algunas de las características adicionales, que bueno, aparecen también en esta filmina chiquita que está acá, es que este tipo de personas, las denominadas experimentadores,
de alguna manera muestran una forma de funcionamiento y procesamiento superior. Es como si de pronto tuviéramos una computadora vieja y una más nueva de última generación, cada una con distintos procesadores, y a ambas máquinas se le da para que cumpla o que resuelva un mismo problema, y las dos van a resolver ese mismo problema. La única diferencia es que uno lo va a hacer muchísimo más rápido que la otra, y es por eso que Gary Nolan un poco como que tiene cuidado de usar la palabra fenómenos paranormales o capacidades paranormales. Para él, una vez que va avanzando en estos descubrimientos, de alguna manera lo que quiere es señalar que si bien son casos especiales, no dejarían de tener un fundamento natural o basado, digamos, en la fisiología humana. Y a este tipo de personas, incluso su compañero de trabajo y de algún modo mentor, podríamos decirlo, que es Christopher Green, a este tipo de personas las denominaba individuos de alto rendimiento o sabios, ahí dice sabian, ¿no? Y evidentemente lo que van descubriendo, van notando es que existen características genéticas que permiten identificarlos y diferenciarlos de personas con características, digamos, promedio o estándar, digamos, ¿no? Siguiente. Ahora, esta parte para mí es muy interesante, porque esto que estamos mencionando con respecto a Gary Nolan y a Christopher Green son trabajos que se han venido desarrollando en la última década. En la última década, por lo menos, la presentación que yo he estado señalando recién. Pero son trabajos que vienen desde hace, por lo menos en la década del 80 aproximadamente. Quien ha estado fuertemente involucrado con esto es Christopher Green. De alguna manera es quien va traspasando, si se quiere, la bandera en este tipo de investigaciones a Gary Nolan. Y acá surge algo que cuando uno lo lee le llama mucho la atención, porque el proyecto Stargate, a donde voy en un segundo, se origina en 1972. 11 años antes, una persona de algún modo avanza en este tipo de planteos y a partir de lo que ella denomina una clase nocturna, recibe una información que hoy es la que de algún modo nos está compartiendo Nolan y Green, ¿no? Esta clase nocturna la conocemos a través de un libro que se llama A través del velo, el título de arriba, ¿no? De 1983, donde una médica, Shafika Karagula, que es neurofisióloga, hace junto con esta persona que la podemos definir como una experimentadora, que es Viola Petit-Nil, una persona con mucho interés en las culturas orientales, elaboran este libro para presentar sus experiencias, las experiencias de Viola, a modo de entrevista, ¿no? Entonces se presenta una serie de preguntas, respuestas, y va relatando todo lo que le ha ido pasando, sobre todo con estas experiencias extraordinarias, ¿no? Y, bueno, ahí dice que el 10 de diciembre de 1961 ella tiene lo que define como una clase nocturna. Dice clase nocturna por dos cuestiones. Por un lado, porque, bueno, ocurrió de noche, así que nada extraordinario ahí. Pero lo interesante es que ella obtuvo ese conocimiento, que es el que aparece ahí al costado luego, en una especie de estado de trance, en donde ella de algún modo toma contacto con lo que define como un maestro, por eso esta idea de clase y ella asumiéndose como una alumna, ¿no? Y dice estas pequeñas definiciones, ¿no? Que es lo que mencionaba justamente los descubrimientos de Nolan y Green. Que algunas personas tienen una cierta cantidad de desarrollo y que esto es una cuestión que llama mucho la atención. Dice que se activaría y se utilizaría a medida que se desarrolla la raza. Es decir, esta idea de desarrollo de raza, de algún modo, lo que va dando a entender esta noción de linaje o transmisión hereditaria o genética, ¿no? Es decir, que la capacidad que tiene una generación previa se puede transmitir a la que le sigue y probablemente con una capacidad superior a la que le precedió. Y la definición es muy similar a lo que varias décadas después señalaron Nolan y Green, ¿no?
ahí dice que el núcleo caudado se ocupa de las antenas de la cabeza. Ahí se pueden ver en las dos imágenes el funcionamiento de esta porción del cerebro, del núcleo caudado y el putamen, en su versión normal, en su versión hiperactivada, y ahí se ve esa densificación que de algún modo se la puede asociar o se la puede comparar con antenas, ¿no? Con una multiplicidad de antenas. Y ahí dice, millones de antenas que en el futuro tratarán con la capacidad de todas las habilidades de percepción extrasensoriales. Esto parece que ya lo conocía o de algún modo lo había leído Gary Nolan, por lo cual no deja de ser interesante que estas personas, bueno, Gary Nolan, el currículum que tiene es extraordinario realmente porque es un tecnoemprendedor, es una persona que ha creado empresas de tecnología basada en el campo de conocimiento de, ¿no? La microbiología, la genética, y en algunos casos la ha llegado a vender por cientos de millones de dólares, por ejemplo, a compañías como Roche, ¿no? Una farmacéutica, un gigante de la corporación farmacéutica. Bueno, dice, tales como la capacidad para ver eventos a distancia y la capacidad de contacto telepático. La parte que particularmente me interesa a mí, que es el objeto de esta presentación, es la capacidad de ver eventos a distancia, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, estas dos personas también son, o por lo menos para varios, son conocidas, y estas dos personas estuvieron fuertemente involucradas con un proyecto que tiene dos nombres, porque fueron prácticamente dos etapas, ¿no? La primera etapa, era el programa de aplicación de sistemas de armas aeroespaciales avanzadas, AUSAP, nombre largo, pero bueno, para que quede constancia, tuvo como director a James Lakatsky, que aparece acá en este costado, y bueno, Con Kelleher, una persona que tiene también una larga trayectoria en el estudio de este tipo de fenómenos. Él ya había arrancado en el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento y después siguió en BAAS, que era la organización siguiente, que fue creada también por Bigelow. Robert Bigelow, bueno, ha aparecido en estos últimos años de manera muy repetida, porque realmente es una persona que ha puesto muchos recursos para que se investiguen todo este tipo de fenómenos. Y bueno, Con Kelleher siempre es como una figura repetida, e incluso cuando estos proyectos que ya no están más activos en el Pentágono, porque han sido sustituidos por estas versiones nuevas que van apareciendo en los medios últimamente, Con Kelleher sigue trabajando con Robert Bigelow, es el asesor científico de Bigelow Aerospace, o sea, de la empresa madre que tiene Bigelow, orientada sobre todo a la actividad aeroespacial. Bueno, y ambos son coautores, junto con el periodista George Knapp, de este libro, Skinwalkers en el Pentágono, que de algún modo recupera y se comparte, bueno, gran parte de lo que sucedía en este lugar tan particular, el rancho Skinwalker en Utah, donde realmente, realmente no se sabe qué tipo de lugares, pero que ocurren cosas extraordinarias, bueno, no hay lugar a duda, ¿no? Fenómenos paranormales, fenómenos ovnis, criptozoología, lo que pidan lo tienen. Y ambos, bueno, fueron entrevistados. Estas son pequeños comentarios, resultados de entrevistas que se han dado ahora en el mes de marzo, son bastante recientes. Y hacen unos planteos que hay que ir tomando en cuenta porque de algún modo van señalando cómo van viendo esto que podemos ir denominando el fenómeno y no los fenómenos. Por un lado, bueno, Lakatsky, cada vez que le pasa como a cualquiera de nosotros, que es consultado sobre qué piensa sobre este tipo de fenómenos, él dice por un lado que hay gente que se le acerca y bueno, como sucede siempre, le dice, bueno, se trata de platillos voladores, de naves, tuercas y tornillos, lo material, lo físico, lo empírico, lo experimental. Y por otra parte aparecen los otros que le dicen, no, mira, acá lo que sucede en Skinwalker Ranch son fenómenos paranormales, poltergeist, fantasmas. Y él, la respuesta que le da, y es la respuesta que da una persona que ha sido responsable de ese proyecto y que ha estado en el terreno, y él ha sido también experimentador porque tuvo su experiencia en ese lugar, es
se trata de un híbrido de ambas cosas. O sea, de algún modo nos va diciendo que esta idea de separar lo paranormal del fenómeno ovni ya cada vez va teniendo menos sentido porque quizás sean las dos caras de una misma moneda. Bueno, y con Kelleher va por un camino parecido y también le ha sucedido que le hacen preguntas y él responde que como que no tiene idea realmente cuál es el origen o la naturaleza del fenómeno, pero por lo menos van teniendo algo claro. Es que lo que hay que tomar nota y estudiar son las correlaciones que existen entre el fenómeno ovni y estas manifestaciones de tipo paranormal. Porque realmente, y ha sucedido, la casuística es bastante amplia en este sentido, ocurren asociados al fenómeno ovni manifestaciones de tipo paranormal. ¿La siguiente? Bueno. Lo que estaba presentando recién tenía que ver con la primera etapa del programa que en términos generales se le llamaba ATIP, pero durante los primeros 2 años era AUSAP. Voy a tratar de no abusar de las siglas, pero bueno, espero que sepan comprender. La segunda etapa, que arranca más o menos entre 2010 y 2012, fue diferente de la primera, porque la primera contó con financiación, que es la que salió en la famosa nota de Leslie King, ¿no? Donde se hablaba de los famosos 22 millones de dólares y todo eso, el proyecto negro. La segunda etapa, que es donde aparece como director Luis Elizondo, ya fue una situación diferente porque no se estaban haciendo los aportes financieros correspondientes y esto, bueno, generalmente se sabe muy poco, por lo menos no se lo comenta. Esta parte fue sostenida con recursos propios de Robert Bigelow. Así que para que se tenga en cuenta de que muchos creen que Bigelow hacía negocio, buscaba ventajas con esto, por supuesto que no era una parte desinteresada, pero el interés o el compromiso que tiene con estos temas, bueno, es de gran parte de su vida y también por cuestiones muy personales. Bueno, bueno, Christopher Mellon también es otro podríamos decir, actor importante en todo este proceso que se está desarrollando en estos últimos años, procesos de divulgación importantes, y